Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver acerca de la entrevista. ¿Qué es una entrevista? La entrevista es un interrogatorio que se hace a una persona sobre un tema determinado por parte del entrevistador. Para realizar una entrevista necesitamos utilizar estos 4 pasos, donde tenemos el primero, preparación, escoger el tema, elegir al entrevistado, elaborar un cuestionario y escoger el lugar y la hora. 2. Desarrollo. La entrevista se hace utilizando un cuestionario de forma oral y también utilizando una grabadora de acuerdo al gusto del entrevistado. Edición es el proceso por el cual quitamos todo lo que nos da información útil y también posibles repeticiones, y por último extraemos la información obtenida para el trabajo deseado. Redacción es la última etapa y elabora un informe escrito de la entrevista. Es decir, que nosotros vamos a entrevistar a una persona a la cual sea de alguna u otra manera importante, o lo que nos va a dar, la información que nos va a dar, sea algo importante para la sociedad o para un grupo de personas, ¿no? Tenemos aquí quiénes son los que componen una entrevista. El entrevistador, que es aquel que apunta a la conducción del intercambio a las zonas de mayor interés, que quiere decir es el que hace las preguntas. Y el entrevistado se enfrenta a lo planificado por el entrevistador, usualmente sin tener noticias de los ítems o las preguntas que constituye la entrevista. Para hacerlo de manera más transparente, lo lógico sería que el entrevistado no obtenga las preguntas previamente. En muchos casos sí, los entrevistados piden las preguntas que les van a realizar, pero obviamente solo que sea un caso excepcional o que el entrevistado sea de gran relevancia como para poder acceder a esa petición. Pero por lo general, si queremos hacer algo transparente, no debemos dar las preguntas al entrevistado. Tenemos las partes principales de la entrevista: título, obviamente que sea un título atractivo; presentación, el entrevistador debe ofrecer información sobre el personaje y se informa sobre los datos profesionales. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a entrevistar a Pepito, yo primero tengo que dar un saludo y decir, bueno, Pepito tiene tantos años, estudió en tal lugar, trabaja en tal cosa, vive en tal lugar. Entonces, dar una breve biografía de la persona a la que vamos a entrevistar. Luego viene el diálogo, que es donde se reproducen las preguntas y respuestas, es decir, donde empiezan a preguntar y a responder. Y la conclusión puede darse por concluida la entrevista con una frase de agradecimiento hacia el entrevistado o con un resumen de lo más destacado, es decir, que agradece al entrevistado y resalta algo importante, algo que le llamó la atención. Tenemos los tipos de entrevistas, tenemos las entrevistas estructuradas y las no estructuradas. ¿Qué quiere decir la entrevista estructurada? La entrevista estructurada quiere decir formalmente, yo le hago preguntas y usted responde, nada más. Por ejemplo, yo le digo, ¿cuál es su nombre y cuál es su color favorito? Y usted me dice, mi nombre es Pepito y mi color favorito es negro. Punto. Esa es la entrevista. Si yo le digo, ¿y por qué su color favorito es negro? Porque me gusta. Punto. Hasta ahí llega la entrevista. Es una entrevista estructurada, netamente estricta, no se mueve de las respuestas. En cambio, la entrevista no estructurada es mucho más extensa. Si usted me dice, yo me llamo Pepito, yo le puedo preguntar, ¿y por qué se llama Pepito? ¿Quién le puso Pepito? ¿De dónde viene el nombre Pepito? ¿Por qué sus padres decidieron ponerle ese nombre y no le pusieron Juanito? Y si usted me dice mi color favorito es negro, yo le puedo preguntar, ¿y por qué el color negro? ¿Por qué no el color amarillo? ¿Pero cómo se identifica con el negro? ¿Pero por qué escogió ese color? ¿Desde qué edad le empezó a gustar ese color? Entonces, la entrevista no estructurada saca de alguna manera la respuesta que usted da, trata de hacer la pregunta, es decir, de repreguntar, de buscar otra pregunta, su respuesta. En cambio, en la estructurada no pasa eso. Tenemos aquí las ventajas. De entrevista estructurada asegura la elaboración uniforme de las preguntas para todos los que van a responder. Fácil de administrar y evaluar, una evaluación más objetiva tanto de quienes responden como de las respuestas a las preguntas. Se necesita un limitado entrenamiento del entrevistador y resulta la entrevista más pequeña, es decir, si no hay una repregunta, si no hay una profundidad a sus respuestas, obviamente no va a ser una entrevista extensa.
¿Cuál es la ventaja de la entrevista no estructurada? El entrevistador tiene mayor flexibilidad al realizar las preguntas. El entrevistador puede explorar áreas que surgen espontáneamente y puede producirse información sobre el área que se minimiza en las que no se pensó que fueran importantes. ¿Qué quiere decir? La entrevista no estructurada puede extenderse más, incluso en muchas respuestas en la entrevista no estructurada, usted puede verle otra pregunta o puede sacarle más información. Por eso es que aquí en una parte dice, y surge espontáneamente, es decir, yo a usted le digo, voy a entrevistarla sobre su vida académica y sobre su vida personal. Pero al momento yo de hacer las preguntas, usted me responde y en base a esa respuesta hago y hago más y más preguntas. Por eso es que dice que se extiende. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas de una entrevista estructurada: alto costo de preparación. Los que responden pueden no aceptar ese nivel. Un alto nivel en la estructura puede no ser adecuado para todas las situaciones, y el alto nivel de la estructura reduce responder en forma espontánea. Es decir, que por lo general no a todos los entrevistados les gusta este tipo de respuestas, son muy cortas y siempre, en la mayoría de casos, los entrevistados quieren dar más, quieren conocer más, quieren hacerse conocer más. También dice alto costo de preparación. Se necesita netamente sentarse a preparar cada pregunta para poder preguntar, valga la redundancia, a la persona a la que se va a entrevistar. Y en las desventajas de la entrevista no estructurada, puede utilizarse negativamente el tiempo. Los entrevistadores pueden introducir sus sesgos en las preguntas o al informar de los resultados puede recopilarse información extraña, y el análisis y la interpretación de los resultados pueden ser largos y toma tiempo extra recabar hechos esenciales. ¿Qué quiere decir? Como se lo mencioné anteriormente, se extiende la entrevista y hay una parte que dice se puede utilizar negativamente el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que a la final y todas las respuestas que usted me da o a la final y las preguntas que usted hace, quizás muchas de ellas no pueden ser importantes y a la final pregunta por preguntar y no se sienta y analiza. Poder hacer una entrevista no estructurada, debe tener la habilidad de analizar rápidamente lo que le dice el entrevistado y poder de ahí surgir otra pregunta. No es solo el hecho de que yo simplemente hago preguntas, es el hecho de tener coherencia en lo que va a preguntar. Ahora aquí tenemos un recuadro de lo que podría ser una entrevista estructurada. Son preguntas esquematizadas con secuencias. La no estructurada, preguntas que pueden no seguir una estructura u orden. Y la entrevista semiestructurada, que son un poco de las dos. Tenemos aquí varios videos tutoriales. Y la primera pregunta: en base a lo aprendido, elaborar un diagrama de llaves apoyándose en el concepto y el tipo de entrevistas. En base a lo aprendido, elaborar un diagrama de flujo de las partes principales de una entrevista y un breve concepto. Y en la 3, en base a lo aprendido, elaborar una entrevista escrita de 5 preguntas a una persona cercana con un tema a su elección, con respuestas mínimo de una línea completa, y si posee los recursos necesarios, finalizar con una foto en la entrevista realizada. ¿Qué quiere decir? Que en este espacio usted me va a hacer 5 preguntas con 5 respuestas de una línea completa mínimo. No me va a preguntar algo y me va a responder sí o no. Me tiene que poner sí, no y por qué. Mínimo de una línea completa. Y si tiene los recursos, pues puede adjuntar una foto de la persona a la que está entrevistando en el momento en que va a entrevistar. Aquí están los parámetros para evaluar el trabajo. Cualquier duda me hace conocer mediante el correo. Muchas gracias.